Bienvenidos a este nuevo vídeo de Property Captains. Esta serie de vídeos conocemos a la gente que está detrás del real estate y que hacen que las cosas pasen. Hoy tenemos el placer de entrevistar al grande Marc Chico. ¿Cómo estamos, Marc? ¿Qué tal? Muy bien, Miguel Ángel, ¿tú qué tal? Me alegro de verte. Muy bien, la verdad es que estoy muy contento con este podcast porque ya lo hemos comentado en la primera toma, esto hay que decirlo, y Tomas no vamos a falsas. repetirlo porque no soy actor, entonces se me da mal. Oye, que me hace mucha ilusión este vídeo porque joder, siempre que hablamos, siempre vas muy al detalle, tienes, ¿no? Y esas cosas siempre tienen mucha sustancia y siempre le sacas mucha sustancia a las cosas. Así que creo que va a ser un podcast muy ameno y aparte de divertido, creo que vamos a sacar mucha información y la gente va a aprender muchas cosas. Así que cuando quieras. Vamos a por ello, muchas ganas. Sé que me lo voy a pasar muy bien contigo hoy. Muy bien, muy bien. Oye, primero queremos saber que nos cuentes un poco de ti. A ver, cuéntanos, Marc, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vengo? Bueno, yo soy catalán, soy de una zona al norte de Barcelona que se llama el Maresma. Maresme, Sí, ok. es un conjunto de localidades que se sitúa al norte de la ciudad. La verdad es que es un enclave precioso, está justo delante del mar, pero con el monte justo al lado, un poco como Barcelona, ¿no? Que tienes el Vale. mar delante, el monte detrás, pero en versión pequeñas localidades, ¿no? Y la verdad es que es un sitio fantástico para crecer. Además, como está muy cerca de Barcelona, estás Ajá. como a 20, 25 minutos en coche, tienes como la tranquilidad de vivir en un pueblo, pero con Vale. la proximidad de la ciudad, ¿no? Que al final Claro. del día es un poco cuando te haces un poco mayor, vas a la universidad, este tipo de cosas, ¿no? Pues al final tener la ciudad tan cerca, ¿no? Pues te da mucho, ¿no? Y más una ciudad como Barcelona, ¿no? Que todos sabemos De que hecho, tiene mucho ahora que ya no ofrecer. estás viviendo en Barcelona. O sea, que eres de No, pueblo, pero eres de Capi. sí, soy de la típica historia, ¿no? Del que abandonó el pueblo, ¿no? No, es cierto. Ahora actualmente, desde hace 3 años, resido en Londres, es verdad. Sí, sí. ¿Y qué tal Londres? ¿Te gusta Londres? Londres es una ciudad magnífica, Vale. un centro cultural espectacular. Vale. La verdad es que tiene tantos contrastes y aglutina gente de tantos distintos backgrounds, ¿no? Como dijimos aquí, de Ujú. tantos orígenes distintos, ¿no? Que te permite crecer a todos los niveles, ¿no? Vienes aquí por la parte profesional, pero es cierto que acabas creciendo a todos los niveles, acabas disfrutando mucho de la ciudad porque tiene mucho que ofrecer. Ujú. Es cierto, por eso que siendo español, al final del día, pues, joder, el tiempo en España, la comida en Ya. España, estas son cosas que uno siempre echa de menos. Pero también es cierto que una vez estás aquí te das cuenta de la facilidad, ¿no? Que hay para volver a tu casa cuando lo necesitas, ¿no? Al final estás a Total. 2 horas de avión y en mi caso que además, pues es como bien sabes, estoy pues liderando varios proyectos también en España, pues al final tengo una cierta recurrencia al poder volver a casa. Vale, cuéntanos cómo es que has llegado hasta allí. O sea, ¿cuál ha sido tu journey? Te lo digo en inglés porque así suena más guay. Por supuesto. Eh, Vamos a tirarnos al rollo ya que estamos, ¿no? ya que nos tiramos al rollo, ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? De, oye, cuando decimos tonterías en inglés íbamos al pueblo, ¿no? Vamos a ponerle tal cual. Pues cuéntanos cuál ha sido tu camino, que estudiaste, cómo has ido enfocando tu carrera, ¿no? Hasta llegar a donde estás ahora. Por supuesto, es decir, yo cuando empezaré más o menos desde bachillerato, justo antes de empezar la Ok, universidad, ¿no? Que es un como tú poco quieras. cuando uno quizá empieza a pensar más en serio, ¿no? En lo que se quiere dedicar, ¿no? Yo supongo que Bueno, no antes sé de, si aún seguimos pensando en serio o no, ¿eh? Bueno, nunca se sabe, no, no. Además, soy de la opinión que uno siempre tiene que mantener sus opciones abiertas, ¿no? Pero también pienso que casi cada trabajo que haces o cada cosa a la que te dedicas te puede dar los skills o prepararte, ¿no? Correcto. Para otras cosas, ¿no? 100%. Mantener esta polivalencia creo que siempre ha sido muy importante. Total. En todo caso, yo cuando estaba en el bachillerato y a punto de entrar a la universidad, ¿no? Yo desde el principio tenía bastante claro, ¿no? Que quería ir por administración de empresas. ¿Vale? Que es lo que acabé haciendo efectivamente en el IQS de Barcelona. Um,
No creo que fuera específicamente porque pensara que quería ser empresario. Yo creo ¿Vale? que al final sí que, y un poco linkándolo con lo que estamos hablando, ¿no? Me parecía que era una carrera que me podía ofrecer la máxima versatilidad en cuanto a, me podía dar muchas salidas, ¿no? ¿Vale? Más allá, pensando desde el marketing, los recursos humanos, hasta la parte más financiera donde he Tener cavado, ¿no? opciones. Dentro del real estate, por supuesto, ¿no? Entonces, como cualquier chico joven, yo creo que entras en la universidad, obviamente con ganas de aprender, con ganas de crecer y de encontrar tu camino, pero también con ganas de pasártelo muy bien, ¿no? Total. Con lo cual son 4 o 5 años donde uno, pues poco a poco se va imaginando lo que quiere hacer, ¿no? Yo Total. el último año de carrera tuve la suerte de poder hacer un intercambio en Estados Unidos. ¿Vale? Fui pues 9 meses a la UCF, la University of Central Florida, y ahí ¿Qué tal Florida? Florida es espectacular también. Sí, ¿no? Sí, es un sitio. Es que, claro, Estados Unidos es también otro mundo aparte, ¿no? Es decir, Sí. y dentro de Estados Unidos, pues Florida, la verdad es también un enclave bastante privilegiado, ¿no? Es decir, de ¿Vale? muchos contrastes, depende de dónde estés, porque ¿Vale? obviamente vas a una ciudad como. Yo estaba cerca de Orlando, pero te vas a una ciudad como Miami, ¿no? Donde más de la mitad de la gente habla Habla español, ¿no? español. Siempre lo he pensado, ¿no? Decía, hostias, Miami realmente, si tienes un buen nivel de inglés, es una ciudad fantástica para un español, para ir a Magnífica. vivir, ¿no? Porque Sí, realmente sí. tienes el valor que una ciudad como Miami busca, ¿no? Con la mitad de la población hispanoparlante, ¿no? Pero también es cierto que después te vas más al sur, te vas al Cañaveral, aquello que parecen junglas, como si estuvieras en medio de Indonesia, ¿no? ¿Vale? Te vas un poco más hacia el oeste y encuentras el Golfo de México, con todas las playas, todas estas. Entonces, la verdad es que es un sitio de contrastes, ¿Vale? y después está el American Way, ¿no? Que es todo parece que es más grande, ¿no? Sea lo que Ya. sea, ¿no? Empezando Go por big los or go coches. home, ¿no? Tal cual, es Total. acojonante, ¿no? Es decir, ya lo ves con los coches, ¿no? Directamente son gente que piensa en grande, para lo bueno y para Piensa lo malo. grande. Para lo El bueno y otro para día lo estaba malo. hablando con estaba escuchando unas que grabaron unos vídeos y tal, unas chicas que eran compañeras ahí de lanzadera y tal, de la startup, Sí. y que están levantando capital en Estados Unidos. Y decían, hostia, perdón por el taco. Decían, joder, nos vamos aquí en Europa y nos preguntan cuánto me va a costar esto. Y Sí. nos vamos a Estados Unidos y la pregunta, en vez de cuánto nos va a costar, es ¿cuánto puedo ganar con esto? Con esto, por supuesto, es el mindset, O ¿no? sea, no cuánto puedo perder, es cuánto puedo ganar, ¿no? O sea, Es una barbaridad, estoy de acuerdo, es el mindset, ¿no? Yo creo que le llaman, allí en Estados Unidos se llaman el European Mindset. el European mindset, Le pues llaman aquí el European Mindset. le llamamos el American mindset, ¿no? En todo caso, yo creo que aquí, y probablemente después en algún momento saldrá, ¿no? Más adelante en la entrevista, pero es cierto que lo notas incluso a la hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, mi fondo, que tiene un soporte de capital americano muy Ujú, relevante, ¿no? ujú, Se implanta una cultura mucho más anglosajona, ¿no? A la hora de trabajar, y hay diferencias clave con la forma de trabajar que podemos tener en España o que podemos tener ujú, en Italia, ¿no? ujú. Quizá lo desarrollamos más luego, pero al final lo que quiero decir es que esta inmediatez, este ir al resultado, este Salen a reward. ganar. Oye, y siempre con un reward, ¿no? Al final, es decir, hay premios si lo consigues, pero hay que ir a por todas, y las cosas son siempre para ayer, no para mañana. Total, total. Entonces, sí, efectivamente, es así. Y Diferentes culturas, diferentes formas de hacer. O sea, y hay que totalmente, adaptarse a cada uno al mercado donde está, porque al final es así, pegas es contra así, una ¿no? pared. Es O así, sea, es así. Tener esta adaptabilidad, ¿no? Y tener la capacidad, seguramente hay que probarlo, ¿no? Todo en la vida, es decir, hay que tener la oportunidad de poder trabajar con americanos, pero también trabajar cómo se hace negocio en España o cómo se hace negocio en el sur de Europa, o incluso cómo se hace en el negocio este. en Asia, ¿no? O en el este, ¿no? Sabes que hay diferencias muy relevantes, ¿no? Tener esta capacidad de adaptabilidad para mí es un skill que acaba siendo diferencial, ¿no? Para mucha gente, para poder triunfar no solo en el real estate o en el mundo financiero, sino prácticamente en todos los sectores, ¿no? Pero Vale, volviendo un enfocando un poco poco. al tema, Sí, porque ya sí, sabía no, yo que esto iba a pasar, por eso sabía que iba a ser muy divertido. por eso. Eh, volviendo a... Y hemos hablado de que estuviste En Florida, en la universidad, hiciste un intercambio, luego
pasaste un tiempo por alguna consultora, entiendo. Sí, es decir, yo justo al volver de Estados Unidos, de Vale, Florida, empecé en BNP Paribas, en la división vale. de Real Estate. Ujú, Era un momento curioso porque estamos hablando bueno, curioso, no sé si curioso es la palabra, pero estamos hablando de 2012. ujú. Estamos en el mundo del real estate, estamos hablando justo en un momento en que ni se vislumbraba aún una recuperación de la crisis económica del 2008, Total. ¿no? Se estaba pasando mal. Y sobre todo en BNP, incluso BNP, igual que muchas otras agencias, no estaban precisamente contratando, estaban recortando plantillas, ¿no? Ujú, Como en muchos sitios. Pero es cierto que BNP tenía un departamento de gestión de activos bancarios, sobre todo vale, enfocados a las carteras residenciales del Banco Popular y el Santander, vale. que en aquel momento estaban buscando vender los activos, pues hablamos de con descuentos de hasta 30-40% por debajo del valor contable, porque lo que había que hacer era limpieza. Ahí aún no existía ni la Sareb, que fue la que acabó después un poco aglutinando todos estos activos, ¿no? Algún día de Pero birras te contaré lo que intenté hacer yo ahí antes de irme a CBR. Ya te lo contaré. vete, Una movida muy loca. vete a saber, seguramente el sector cambió en aquel momento. pero, pero sí, ¿no? Entonces, para mí aquello fue una experiencia muy interesante en BNP al entrar, porque tuve que entrar directamente en un departamento que se dedicaba, con un internship, ¿eh? Empecé con un internship, no Vale. estaba ni contratado, ¿eh? Sí, 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 sí. Am, nos dedicábamos a gestionar estas carteras de activos bancarios y me acuerdo que Vale. eran cada 3-4 semanas, ¿no? Había adendas y Lo que adendas de nuevos activos, pisos, sí, casas, sí. por todos Aquello fue lados. un huracán. Fue un huracán. Y te estoy hablando solo de la parte de Cataluña, que es la que gestionábamos en Barcelona. Pero era una barbaridad, ¿no? Y estabas hablando de Aliseda, de Banco Popular, que como ya sabes, después se convirtieron en servicers de fondos, etcétera. Pero en aquel momento eran las divisiones inmobiliarias de cada banco, ¿no? Y, Esto es interesante, ¿eh? Porque al final eh, hay hay una correlación demasiado heavy entre, no entre la que la economía vaya mal, sino entre que los cambios de tipos con que la gente se arruine. Quiero ah, decir, quiero decir, esto da para otro podcast entero, un podcast entero, porque si un entramos... podcast entero, pero todas las crisis la cual la gente de la población acaba sufriendo y perdiendo sus casas, sus negocios y tal, no vienen en cuanto a que la economía no funcione, que haya alta inflación. Con la alta inflación la gente puede trabajar. Con lo que no puede trabajar es con los tipos, con que le cambien los tipos y se arruine, ¿no? Por Pero supuesto. Bueno, ya sabes que las políticas de tipos van muy ligadas al control de la inflación, especialmente en Europa, ¿no? El Banco sí. Central Europeo tiene básicamente esta misión, ¿no? Controlar la inflación a base del control de los tipos. Pero bueno, como bien dices, esto daría para otro post, ¿no? Pero al final del día, también a Europa se le han visto mucho las costuras, ¿no? Como Unión Europea, porque las distintas realidades, ¿no? Entre lo que puede ser la economía alemana, mucho más industrializada, de mucho más valor añadido, que una economía como la española, ¿no? Pues ha hecho que no siempre las necesidades económicas de estas economías en concreto Sean iguales. sean iguales. Entonces, claro, al final del día, quizá para una cierta economía sería más beneficioso pues, rebajar o moderar los tipos, para otras sería mucho más fácil elevarlos y no siempre puedes esperar que las cosas funcionen, ¿no? Pero es cierto que en aquel momento, cuando entré en BNP y estaba con esta gestión de activos, veníamos de una crisis muy seria que venía de algo mucho más profundo en cuanto a problemas estructurales en el sector financiero, ¿no? Con todo el tema de las subprime y todas las malas praxis, ¿no? que se habían llevado a cabo durante años y años en Estados Unidos a base de banqueros pues enriqueciéndose, etcétera y tal, ¿no? Entonces, Entonces, estudias algo que te permite abrir opciones, entiendo, que luego totalmente. haces un intercambio en Miami, te lo pasas bastante bien, allí bailando salsa y Hay que bachata, reconocerlo, hay que salsa y reconocerlo. bachata. Bachata. Luego entras en el mercado inmobiliario de la mano de una consultora, Exactamente. una consultora grande, y luego el siguiente paso, ¿qué hiciste? A ver, el siguiente paso fue evolucionar dentro de esta consultora, porque como te ¿Vale? digo, hay que ver un poco como en paralelo, ¿no? Es decir, yo entro en esta consultora en un momento difícil de mercado, ¿Vale? pero añadiendo un valor muy concreto, es decir, tuve ahí una jefa con la que establecí una muy buena relación y ¿Vale? además ella confió mucho en mí desde el principio porque íbamos realmente muy saturados de trabajo y teníamos mucho que hacer de cara a poder liberar todos estos activos y ahí tuve la primera oportunidad de ser productivo.
Ok. Y como lo fui, esto me abrió las puertas a otras Total. oportunidades dentro de la misma empresa, ¿no? Al Vale. mismo tiempo, a medida que iban pasando, sobre todo los 2 primeros años, Vale. es cuando también empezamos a ver una recuperación en la economía, ¿no? Y ahí es donde se me abrió, 2014. exactamente, y ahí es donde se me abrieron otras oportunidades. Yo Ok. empecé en la reestructuración de activos residenciales del banco. En un Vale. momento dado, cuando la economía empieza a ir a mejor y sobre todo con la creación de la Sareb, este departamento ya no pasó a ser tan relevante ni tenía la carga de trabajo que tenía. Y ahí es cuando otro jefe que había en BNP Paribas me dio la oportunidad de entrar en el departamento de agencia y oficinas, ¿no? Que básicamente se Vale. ocupaba Bien. de la parte del high street, retail, Ajá. pero sobre todo de lo que eran las oficinas puras, que para mí Oficinas. después, en lo que ha sido mi carrera posteriormente, ha sido, aunque he trabajado en casi todos los tipos de asset class, Vale. este ha sido el asset class que hasta Por ahora antonomasia. ha predominado en mi carrera totalmente, ¿no? Y además era el asset class. Quiero Era decir, el asset class, era el totalmente. asset class. O sea, en estos Totalmente. momentos hay muchos vientos en contra de las oficinas, pero la gente que trabaja en oficinas hasta hace nada eran los de la moqueta. Eran los que Totalmente, eran, totalmente. ¡guau! El mejor traje. Por supuesto, y yo creo que Total. la percepción del sector era que las oficinas de ningún modo, ¿no? Podían llegar a ser un asset class en entredicho, pero después Total. hemos visto que vivimos en un mundo muy cambiante y esto ha provocado, ¿no? Que las oficinas, de cierto modo, tengan que reinventarse de una forma fuerte, ¿no? Pero bueno, supongo que entraremos un poco más en Antes de detalle. entrar, o sea, si te doy pie ya directamente, porque ya vamos entrando todos en materia, los dos ya sabemos cómo Por somos, de pam, supuesto, pam, pam. por supuesto. Dime qué estás haciendo ahora, a qué te dedicas y ya, porque ya estábamos entrando. O Por sea, que supuesto, por simplemente es supuesto. un... Mira, te acabo de explicar, es decir, básicamente dentro de BNP pude empezar en el departamento de agencia y este ¿Vale? fue mi primer contacto con oficinas a nivel de empezar con algo tan básico como el alquiler de oficinas, ¿no? Pero ¿Vale? es lo que Sí, me sí. dio la capacidad de entender, por ejemplo, qué es lo que cuesta alquilar una oficina o cómo se tiene que plantear un contrato de arrendamiento o cómo puede llegar a ser una negociación con un inquilino y con un propietario y Total. tener la presión de tener que facturar. Todo este tipo de cosas las aprendí con algo tan básico como siendo un comercial que alquilaba oficinas. Total. Este fue A base de limar zapatos. de ir a hacer puertas frías, de llamar a puertas para intentar captar mandatos. Esta fue, Total. esta fue mi tarea durante mucho tiempo y fue una base muy sólida sobre la que después pude construir mi carrera, ¿no? Total. En la última, después de unos 4 o 5 años en BNP, entre estos dos departamentos, los 2 últimos años me traspasaron por ya un interés personal, porque entonces yo paralelamente estudié un máster de asesoría financiera en la UB, en la Universidad de Barcelona, Vale. y ahí me dieron la oportunidad de entrar en el departamento de inversión, que Vale. fue de BNP, que Vale. obviamente como broker, pero y obviamente es decir, es capital markets, estas Ujú. las operaciones, pero ya sabes que ahí es más un tema de brokeraje que no tanto de digamos, la visión desde la propiedad o desde el comprador o desde el vendedor, pero Total. es cierto que ahí fue mi primer contacto, digamos, con el mundo más financiero del Más real financiero. estate, ¿no? Y donde tuve muy claro que quería enfocar mi carrera para allá. Sí. Entonces, después de unos 2 años y un total de una carrera de 7 años en BNP Paribas Real Estate, es cuando un viejo conocido, Ignacio Fonseca, que era bueno, era, porque en aquel momento aún era uno de los principales gestores de Blackstone, Ajá. la mayor gestora de fondos del mundo. Que montó a Eh, Rivoli, ¿no? Exactamente, montó Rivoli digamos, con el capital con su propio capital, pero obviamente con el beneplácito de Blackstone, para gestionar toda la cartera de oficinas de Blackstone en España. En aquel momento, Blackstone había adquirido a una socia muy bien conocida, que era España. El principal foco de Blackstone en aquella operación era quedarse con todo el portfolio hotelero, que era muy Ujú. relevante, Sí. pero habían, se dice rápido, más de 600 o 700 millones de oficinas repartidos en toda España. Había que gestionarlos, venderlos cuanto antes y salir, ¿no? Y durante 3 años es lo que nos dedicamos a hacer, ¿no? Con Ignacio y con otros compañeros de muchísimo talento que Ignacio pudo captar, ¿no? Para esta aventura de Rivoli, que después Rivoli ha seguido su curso y ahora tienen hasta sus propios fondos. Es decir, Total. Nacho con la ayuda de Pablo y otra gente que ha ido entrando han hecho un trabajo magnífico, ¿no? Con lo que es Rivoli.
Berkeley. Y para resumir, después de estos 3 años, donde obviamente ahí lo que aprendí ser es lo que soy ahora, en cierto modo, desde la parte más operativa, De un asset, el asset management puro, ¿no? correcto. De la gestión de activos e intentar venderlos. Hace 3 años tuve la oportunidad, me apareció la oportunidad de poder unirme a Tristan Capital Partners en Londres. Ujú. Tristan Capital es una de las principales gestoras de fondos inmobiliarios europeas que hay, para no decir probablemente un top 5. Tenemos unos 18.000 millones de euros bajo gestión Ujú. en más de 10 jurisdicciones. Ujú. Gran parte del grueso, aunque estamos basados en Londres, el equity, es decir, el capital principalmente, viene de Estados Unidos. Ahora mismo, de hecho, el ownership ya no es de los partners, la propiedad de la gestora ya no es de los partners, es de New York Life, que fue el primer gran inversor que tuvo Tristan Capital cuando Rick Vale, Weiss y Ian Laming fundaron el fondo hará unos 15 años. vale. New York Life ahora ya es el accionista mayoritario y O sea, entonces ¿tú trabajas para la gestora o trabajas para uno de los fondos? ¿Tú sirves a los fondos o Yo, sirves...? yo, yo, yo trabajo para la gestora, es decir, nosotros somos una gestora de fondos, tenemos varios Vale, fondos de inversión con vale, diferentes modalidades de inversión en real total. estate directo y después en inversión directa en real estate y después también tenemos fondos de deuda. Yo Vale, trabajo para la gestora, pero después es cierto que esta gestora ahora es propiedad de uno de los primeros inversores que invirtió en esta gestora, que dio capital a esta gestora para poder invertir y hacer su estrategia en Europa, ¿no? Entonces, vale. ha sido durante 15 años, que ha sido una historia de éxito, ¿no? Unos partners que fundaron esta gestora y pudieron levantar capital, Ajá. han conseguido al final, de algún modo, aunque no están retirados y les encanta estar aquí, han conseguido de algún modo, ¿no? A crear un La bicho cabra tira al monte. suficientemente grande, tal cual, A como, un tío que como le va a la marcha no se jubila en la vida. nunca, nunca, nunca. No se jubila en la vida. Y con ellos es espectacular, ¿no? Es decir, son gente, ya filántropos, es decir, gente muy reconocida en Londres, pero gente que venían de DWS hace 20, Vale. 30 años y fueron capaces de levantar un capital relevante para crear Tristan, ¿no? Y Tristan a día de hoy pues da trabajo a más de 150 personas. Tenemos obviamente la estructura principal está en Londres, pero también tenemos varias delegaciones abiertas por toda Europa. Tenemos en Alemania, tenemos en Holanda, tenemos en Francia, recientemente una pequeña oficina en Madrid, Vale. tenemos también en Milán. Y obviamente la estructura que tienen todos los fondos en Luxemburgo, ¿no? Para todo el tema fiscal, legal, Total. etcétera, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ahora que ya hemos entrado y sabemos todo tu viaje hasta este punto, ¿vale? Sí, Vamos a contarnos qué es lo que haces dentro de esto. Y más enfocado a la parte de la gestión de oficinas, ¿vale? Que hemos venido a hablar de oficinas contigo. por Así supuesto. que vamos a empezar a hablar sobre las oficinas. ¿Cuál es tu día a día? Y luego vamos a intentar construir cuál es un PNL de una oficina, ¿vale? Entonces, vale, ¿cómo se opera qué es para ti una oficina? ¿Qué es para mí una oficina? Creo que es una muy buena pregunta, de hecho. ¿Vale? Una oficina, sí, yo creo que se puede percibir de muchas cosas, ¿no? De muchas Sí. formas, ¿no? En mi día a día, obviamente, una oficina es un activo. Es ¿Vale? un asset, como lo ¿Vale? puede ser una acción o lo puede ser cualquier otro tipo de activo financiero, ¿no? Ok. Es un asset físico, ¿Vale? es un espacio que tiene la capacidad de dar una rentabilidad, pero ¿Vale? es un espacio que también genera unos costes, es un espacio que potencialmente puede tener deuda adjunta, que hay que ¿Vale? gestionar, que hay que repagar, ¿Vale? con lo cual se puede mirar desde esta perspectiva, quizá algo ¿Vale? Es más la parte fría. financiera de la inversión, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿Vale? porque no deja de ser un activo. Pero ¿Vale? después una oficina, para mí, y como antes comentábamos, va mucho más allá, ¿no? Una oficina es un punto de encuentro, una ¿Vale? oficina tiene la capacidad potencialmente de vender una marca, Ok. puede ser un elemento diferencial para muchísimas empresas. Es decir, Ok. hay una cosa que durante mucho tiempo pensamos, ¿no? Es decir, ahora que está tan de moda el work from home, ¿no? No trabajar en las oficinas, ¿no? Pues oye, para un ingeniero de Google o un ingeniero de Facebook, su espacio de trabajo puede ser un elemento diferencial. Si voy a estar delante de un ordenador todo el día, me puedo quedar en casa, pero si Ujú. tengo unas oficinas que me ofrecen A, B o C, puede ser algo distinto, ¿no? Voy un Una, poco más para atrás, ¿vale? Perdona que te corte. sí, Una oficina es el sitio donde
hasta hace nada del COVID, era el sitio donde la gente de oficina iba a desarrollar su empleo, ¿no? O hacer Total, sus actividades, ¿vale? totalmente. Sus actividades, pero tanto, y si me permites, tanto desde el punto de vista profesional como muchas veces desde el punto de vista personal también, Sí, ¿no? Es claro, decir, de una oficina pueden salir muchas cosas, ¿no? Pueden salir total. parejas, pueden salir amigos, pueden salir enemigos, Amantes. pueden salir enemigos, es decir, ahí la, Es la un sitio de oficina. encuentro. Exactamente. Total, Y la oficina, para mí también es lo que te digo, ¿no? Para mí va muy ligado a lo que es la productividad y se ha visto muchísimo en los últimos años, ¿no? Es decir, total, dependiendo de qué país estás, hay a veces algunas percepciones culturales o la forma en la que interactúan las personas es algo distinta, total. pero es un sitio de encuentro físico, ¿no? Y Sí, esto al final hace que de una forma, para bien o para mal, se interactúe de una forma mucho más directa, ¿no? sí, Y la oficina es un espacio que permite esto, ¿no? Pero sí. además, la oficina ha evolucionado hasta el punto donde ha empezado a añadir otros aspectos, ¿no? Ujú. Que hasta ahora la gente creía mucho más limitados. Por ejemplo, ahora una oficina ya no es solo un sitio donde hay unas mesas, unos ordenadores y la gente va a trabajar. Las oficinas a día de hoy cuentan con distintos amenities, cuentan desde salas de lactancia hasta incluso las he llegado a ver con salas de videojuegos, con salas de billar, las he visto no solo con meeting rooms, hay muchísimos amenities y muchísimos servicios que las empresas están interesados cada vez más en dar a sus empleados para que la oficina no solo sea un espacio de trabajo, sino sea un espacio de convivencia. Si lo pensamos bien, ¿cuántas Es horas al año pasas en la oficina y no en tu total. casa, por ejemplo? Eso yo creo que ha venido también, tiene que ver también con la forma en la cual nuestra generación ha ido percibiendo cuál es su trabajo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo, ¿no? Hay mucha parte del, esto ya hablo ya como si yo cuando comparaba oficinas, ¿no? Que es y que creo que nos hemos vuelto un poco locos después del COVID, ¿vale? Después de todas las olas de work from home y tal que ha habido, porque luego al final todo se asentará. Uh -huh. Y es que nuestra generación ya no percibe ya no percibe el trabajo solo como el sitio por donde me pagan, ¿no? O sea, Es así. tiene que motivarte, tienes que estar a gusto, la gente con la que trabajas tiene que ser la correcta, el entorno tiene que ser el correcto, no vale solo el dinero que me pagan, sino tiene que decir, oye, es que este es mi sitio, ¿no? Y este es entendimiento de pertenencia que a lo mejor antiguamente por necesidad no tenían, ¿no? Oye, tú, no sé, si trabajabas en el pueblo, yo soy de Ontinyent, tú eres del Maresme, y dices, oye, Vilasar de Mar era, ¿no? Vilasar de Dal, de De Dal, de Dalt, Dal. me he acabado. Pues, yo qué sé, eras oficinista de la fábrica de textil de tal, y te pasas toda la vida allí. Entonces no necesitabas esto porque a lo mejor no veías más mundo, no tenías tantas opciones. Por Pero supuesto. eso, en nuestra generación, tenemos demasiadas opciones, ¿no? Tienes Es tantas así. opciones que es difícil retener el talento o retener a la gente que es Totalmente. buena. Entonces las empresas tienen que dar ese extra input como para retenerlos, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Es decir, la oficina probablemente dentro del sector inmobiliario sea el activo que en mayor medida refleja los profundos cambios sociológicos que hemos visto en los últimos años, Total. ¿no? Y como todo esto que siempre hablan, ¿no? La generación X, la generación Z, todas estas formas de pensar distintas, estas formas de priorizar, de cambiar las prioridades hacia digamos, en algunos casos más flexibilidad. Como bien decías, ahora ya no prima lo de trabajar el máximo de horas posibles que está bien visto e intentar ganar el máximo de dinero. Muchas veces, hablaba hace relativamente poco con un CEO en Madrid de una empresa muy relevante. Y me hablaba de lo que les estaba a veces costando, ¿no? El poder encontrar personal, ¿no? Que no les reclamara una flexibilidad en lo que ellos consideran excesiva con respecto, por ejemplo, al tema del teletrabajo, ¿no? Querían que, por ejemplo, la gente le venía, es que si no me das 3 días de teletrabajo, no vengo, ¿no? Pero esto para una cierta generación es algo muy relevante, ¿no? Entonces, eso ha forzado de algún modo, ¿no? Ha sido uno de los componentes principales, no el único, y después lo hablaremos, pero no el único, pero sí uno de los componentes principales que han hecho que, primero, ahora las oficinas como asset class están sufriendo más, pero que también hayan tenido que repensarse y cada vez más tener que añadir un valor
más adicional y más adicional y más adicional para facilitar la vida a unas empresas que de otro modo no son capaces de traer a sus empleados a las oficinas o no son capaces ya de contratar personal cualificado porque hay una competencia constante con lo que se puede dar en el espacio de trabajo. Y ahora yo me pongo el gorro de emprendedor, porque nosotros contratamos a gente y tenemos gente. Hay una parte que esto al final, yo soy partidario de que todas las cosas acaban cayendo por su propio peso. ¿Vale? Entonces, las cosas que no tienen sentido al final caen y se asientan. No hay apocalipsis, no hay tal, las cosas van mucho más lentas. Por supuesto. Entonces, ahora sí todo. Pero al final la gente, trabajando desde casa, tiene un problema de soledad, porque te sientes solo, no es lo mismo. Ese sentimiento de pertenencia no lo tienes, porque hoy estás trabajando, si estás trabajando en tu casa, mañana te despiden y les da igual. Ya no has visto a esa persona todos los días y no tienes ese vínculo con las personas, porque al final era solo teléfono, ¿no? Y el segundo es que no todos los trabajos se pueden hacer desde casa. Es decir, totalmente de acuerdo. Es decir, tú como empresario tienes que tener regulados muy bien cada una de las funciones que tiene cada uno. Por supuesto. Para poder ser entes autónomos trabajando desde casa. Por supuesto. Entonces, en los países del sur, ¿vale? Por lo que estamos viendo, en los países del sur no somos tan ordenados y tan cuadriculados como los países del norte. Y somos más de resolver las cosas más fenomenológicamente. Entonces, y necesitamos contacto, ¿no? Diría yo, casi es importante. Eso hace que este asset class en los países del sur vaya a resistir mucho más. Si te miras en los niveles de asistencia a oficinas, y tú lo tendrás más claro que yo, en el sur de los países de Europa son mucho más altos que en los países del... Totalmente. Se ha visto mucho en España y en Francia, ¿no? Como los niveles de vuelta al trabajo son mucho más altos que comparado con los que puede haber en Alemania o en Netherlands, ¿no? Es evidente, ¿no? E incluso en el Reino Unido. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay varios factores que influyen, ¿no? En cómo las oficinas se están percibiendo a día de hoy. Obviamente ya sabes que los mercados de capitales vienen muy influenciados normalmente en Europa por lo que sucede en Estados Unidos. Hay cosas que influyen desde el COVID, ¿no? Que provoca esta entrada del teletrabajo de una forma masiva donde, dependiendo de los sectores, la gente está aún como intentando ubicarse, ¿no? No saben exactamente cuál es la medida exacta, porque también se aprecia que debe haber un cierto grado de work from home y probablemente un cierto grado sea positivo, ¿no? Pero el tema que es, ¿esto es un día o son 3 días a la semana o son 4 días a la semana? Y dependiendo de qué trabajos hagas, como bien decías, si no hay una interacción directa con las personas, ¿hasta qué punto otras tecnologías como la inteligencia artificial no acabarán reemplazando estos espacios de trabajo, ¿no? Porque al final, si es una persona que únicamente está delante de un ordenador, es que habrá un momento en que un ordenador podrá hacer lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, nosotros estamos 100% presenciales. Para nosotros aquí es exactamente igual, en el fondo. Y presenciales, eso sí, si un día me dices, oye, me tengo que ir, no sé qué, tengo por supuesto, casa, por supuesto. Ningún problema. 100% flexibilidad en ese aspecto. Pero sí que es verdad que entre todos aprendemos más. Es así. Entre todos somos mejores. Entre todos somos mejor empresa. Entre todos hacemos que la maquinaria funcione mejor. ¿Sabes? Por supuesto. Sí, esa es mi visión, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Para nosotros es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que en el trabajo que tenemos, la coordinación con todos los departamentos, con los equipos de trabajo, yo trabajo en mis proyectos, pues tengo un analista, tengo a mi jefe que está por encima, que además él está basado en París, con lo cual intentamos que al menos una vez o 2 a la semana, viviendo en ciudades distintas, que él venga y tengamos una reunión presencial, porque nos parece importante, ¿no? Yo alguna vez también he ido. Yo creo que al final del día es cierto que, como te decía, volviendo al tema de Estados Unidos, ¿no? Ahí creo que ha pegado fuerte también por los modelos de ciudad, ¿no? Que esto me parece un factor muy importante, ¿no? Y que también puedes ver muchas diferencias entre una ciudad con la configuración que tiene Londres, por ejemplo, o como la que puede tener Ámsterdam, comparado con una ciudad como Barcelona, por ejemplo, ¿no? O Madrid, ¿no? Pero cuando ya trasladas esto a comparar ciudades europeas, capitales europeas, con los modelos de ciudad americanos, como puede ser Nueva York, Los Ángeles, claro, estamos hablando de modelos donde
cada día llegar al centro de la ciudad te puede costar 1 hora y media o 2 horas. Entonces, es cierto que el impacto que ha tenido ahí, y sobre todo para las oficinas más deslocalizadas, el teletrabajo ha sido enorme, pero ¿por qué? Porque mucha gente, para muchas empresas es muy difícil poder justificar que tu empleado tenga que gastar cada día 3 horas de su tiempo en ir y volver del trabajo, ¿no? Mientras que en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, es mucho más sencillo lidiar con Mucho más esto. sencillo. Es así, ¿no? Aunque obviamente siempre nos quejamos de lo que tenemos, ¿no? Cuando estás en un atasco en Valencia, en Barcelona o en Madrid, dices, oh, la peor ciudad del mundo. Pero no es cierto, no es cierto. Somos muy afortunados comparados con otras ciudades a nivel de tráfico, a nivel de comunicación. En muchos casos somos muy, muy afortunados, ¿no? Porque la conmutación es mucho más obvia, mucho más fluida y mucho más cercana. Entonces, como gran parte de este capital, y sobre todo ya sabes que también a nivel de tipos de interés vamos muy ligados a lo que ocurre en Estados Unidos, estas modas, de algún modo, ¿no? Y por ejemplo, para nosotros como un fondo que está levantado con capital americano principalmente, hay también otras fuentes de capital, pero principalmente americano, también ha acabado un poco influyendo en nuestra estrategia ahora a la hora de adquirir. Yo soy un firme defensor que el reajuste de los precios de oficinas a día de hoy, por todo lo que estamos comentando, va a generar oportunidades que va a poder hacer que mucha gente gane dinero dentro de 4 o 5 años. Yo estoy convencido de esto, pero claro, cuando a nivel de un fondo hay otras prioridades, y cuando se toma una línea y se decide que las oficinas no es una asset class sexy, para ponerlo así, pues no se invierte más en ellas, ¿no? Y esto de momento, desgraciadamente, lo estamos viendo en varios inversores institucionales, ¿no? Hay este miedo al teletrabajo, hay este miedo a los tipos de interés altos, hay este miedo a los reajustes de precio, a cuánto van a bajar los activos respecto a las valoraciones y, sobre todo, a si tú tienes un activo que tiene la capacidad, volviendo a lo que hablábamos al principio, de reinventarse, ¿no? De ofrecer espacios de máxima calidad, de poder hacer amenities. Por mucho que tengas un activo bien ubicado, si es de los años 60, muy difícilmente le vas a poder dar los estándares ESG, le vas a poder dar los amenities, vas a poder configurar los espacios de modo que sea un espacio atractivo para las demandas actuales, ¿no? Con lo cual, esto nos abre otro problema, que es, ¿qué hacemos con todo este stock que no está a día de hoy con un nivel de calidad suficiente o no tiene la capacidad, incluso invirtiendo, de convertirse en un activo de grado A, ¿no? Yo creo que en estos momentos, y nos estamos yendo por las ramas, me encanta, pero ya cerrando y vamos a construir el PNL después de este inciso. Yo creo que en los momentos de crisis, en los momentos en los cuales hay incertidumbre, lo mejor que toca es volver a pulir zapato. A ver, Escuchar, o sea, pulir zapato me refiero a llamar puerta, ver qué quieren, no, porque cuando un mercado o una asset class está muy consolidado, todos los inversores invierten con seguridad respecto a la información que van teniendo sobre el mercado, ¿no? Es muy fácil. Pero cuando te pierdes, lo mejor que tienes que ir es volver back to the basics y empezar a escuchar lo que quieren de verdad, ¿no? ¿Cómo está la empresa? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es no sé qué? Porque igual estamos centrados a lo mejor en las amenities y ESG y a lo mejor en las épocas de crisis el que manda es el director financiero. No, por supuesto. Que renta. Por supuesto. ¿Sabes? O sea que, bueno, ahí hay cosas, ¿sabes? Totalmente, daría para una masterclass todo esto, porque la verdad es que es muy amplio, ¿no? Pero creo que esta conversación, ¿no? Ahora, este punto que nos hemos ido por las ramas es interesante porque te refleja realmente, ¿no? La gran influencia, ¿no? Es decir, de cómo un espacio, porque al final lo que hablábamos, ¿no? Al principio, cuando hemos preguntado, ¿qué es una oficina? Bueno, es un activo financiero, una oficina, ¿no? Es un espacio físico, pero mira, ¿no? La parte financiera y la parte física de edificio, ¿no? Totalmente. Claro. Es decir, es un valor financiero que se traduce en algo tangible, ¿no? Bueno, al revés. Yo creo que es una cosa tangible que se transmite en financiero. Es bidireccional, ¿no? O sea, pongámoslo de este modo. Si desaparece el financiero, el edificio está. Es lo opuesto, claro. No, totalmente, pero al final me refiero a la capacidad de poder generar una rentabilidad y todo esto, ¿no? Esto es así, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí que es cierto que te das cuenta, ¿no? De cómo, mira cómo rápidamente, ¿no? Hemos tocado como 4, 5, 6 temas que son básicos de macroeconomía, de sociología, es decir, está todo. Y imagínate ya cuando entras a hablar
que todas las empresas del mundo en algún momento han necesitado un espacio de oficinas. ¿Qué significa? Que si eres una farmacéutica, si eres un constructor, si eres un fabricante de coches, da igual el sector que vengas, ¿no? Es decir, las oficinas aglutinan esto. Con lo cual, cuando trabajas con oficinas, probablemente sea el asset class, en cierto modo, la logística también tiene un punto de esto, pero es el asset class que te permite entender mejor los distintos sectores de la economía, porque ya puedes encontrar puntos comunes entre las búsquedas de oficinas de un fabricante de coches o de una farmacéutica, ¿no? Ahora que con todos los temas de life science, todo esto, pues al final del día, ¿no? La profundidad que tienen las oficinas como asset class creo que es lo que también de algún modo la convirtió en el asset class por excelencia, ¿no? Como tú decías, el principal, ¿no? Vale. Ahora, vamos a empezar con el matute. Vamos. Vale, ¿cómo construimos un cash flow? ¿Cómo construimos un PNL de explotación de unas oficinas? Y vamos a ir paso a paso, ¿vale? Primero, que es la parte de los ingresos, luego la parte, o sea, por espacios y tal. Bueno, cuéntanos tal, y luego nos vamos a contar como por cada persona o cada interviniente que tenemos o gasto, y lo vamos a desglosar, ¿no? Vale. ¿Cómo se ganan? ¿Cuál es la unidad de medida de ganancia de una oficina? La unidad de medida para realmente valorar una oficina y la que utilizarías en caso de, por ejemplo, salir a mercado y querer desinvertirla es... La primera línea del esto. Es decir, no es vale, la primera línea del de esto es el income que produce la oficina, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuál es la forma de producir income de una oficina? La facturación. La forma de producir, pues obviamente es alquilando las oficinas. Alquilando espacios, vale. Evidentemente. Alquilas un espacio a una empresa, normalmente son empresas, porque no hay pocos individuos que alquilen oficinas. Totalmente. Y te paga una renta, ¿no? Exactamente. Vale. Ese inquilino hace uso de los espacios, ¿verdad? Exactamente. ¿Vale? Cuando hace uso de los espacios, te paga una renta, pero además tiene unos gastos. Exactamente. Es decir, los edificios de oficinas tienen lo que llamamos un service charge budget o un presupuesto de gastos, que lo hace el gestor de las oficinas desde el property manager, que llamamos, que es la persona que, digamos, está más en el día a día de las oficinas para todos aquellos aspectos más técnicos, de mantenimiento, etcétera. Vale. Este service charge budget, que se hace de forma anual y que le llamamos, técnicamente, en el sector le llamamos el OPEX, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es el Operative Expenditure, OPEX, ¿vale? es un presupuesto que realmente no genera ninguna ganancia al propietario. Es simplemente, es como si tú dijeras, oye, imagínate que un edificio de oficinas está vacío. ¿Vale? ¿Qué me cuesta tener a mí este edificio de oficinas? Pues este edificio de oficinas me va a costar una persona de seguridad que va a tener que vigilar este edificio. Me va a costar una persona de limpieza que va a tener que limpiarlo. Me va a costar pues un mantenimiento de los ascensores, porque como tiene 5 o 6 plantas, pues uso ascensores y hay que mantenerlos, ¿no? Tengo todos los equipos de aire acondicionado que dan servicio frío, calor, que están arriba y que estos equipos se tienen que mantener, ¿no? También, con lo cual... Y tiene un gasto de electricidad, tiene un gasto de mantenimiento. Se gasta luz, se gasta agua, etcétera, ¿no? Todos estos gastos, incluidos también... Que quiero llegar a todos. Por supuesto. Bueno, un presupuesto de OPEX puede ser muy largo, ¿no? Los mayores... Sí, yo te diría que clima, electricidad, agua... es decir, los utilities, lo que son los suministros, por supuesto, y después todo lo que son los proveedores principales, ¿no? Que son los mantenedores. Siempre hay que tener, normalmente para un edificio ya a partir de los 6.000, 7.000 metros necesitas tener un mantenedor, una persona que se ocupe del mantenimiento general del edificio. Necesitas seguridad, como te comentaba, necesitabas los distintos mantenimientos pues del PCI, que es todo el tema del sistema de antiincendios, todo el tema de mantenimiento de ascensores y probablemente me esté dejando algunos, ¿no? Pero al final... Fachadas, limpieza de fachadas, las limpiezas totales... O sea, tú le alquilas un espacio a un señor y le dices, oye, además vas a tener unos gastos
Exactamente, el edificio tiene unos gastos y, como te digo, se genera este presupuesto, ¿no? Y digamos que hagamos un presupuesto, ¿no? Al final del año lo que decimos es que un edificio tiene unos gastos de 200.000 euros en un año entero. Pues Vale, lo que se hace con estos 200.000 euros es simplemente dividirlos entre la cantidad de metros cuadrados alquilables. vale, Si yo sé que voy a poder alquilar pues 1.000 metros, vale, 1.000 metros cuadrados, ¿no? Pues ya vale. lo tendrías, ¿no? Te sale una repercusión euro metro cuadrado de 200, lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que sea, vale, Esta cantidad la asume plenamente el inquilino y no tiene vale, nada que ver, desde el momento en que firma el contrato, la asume plenamente el inquilino por los vale, metros que ha alquilado, es decir, si ha vale, alquilado la mitad del edificio, pues la mitad de este service charge budget lo va a asumir el inquilino. vale, Hay una cosa, volviendo rápidamente al budget, que creo que es importante destacar, que hay algunos gastos fijos que se repercuten y que esto es market practice, que se llama, ¿no? Es práctica de vale, mercado, que en otros asset class no ocurre, que es, por ejemplo, la repercusión de impuestos como el IBI. vale. El impuesto sobre los bienes inmuebles, Y normalmente tasa de basura. la tasa de basuras. Todo este tipo de tasas en las oficinas siempre se incluyen en el Service Charge Vale. Budget, especialmente en España. Realmente cada jurisdicción a veces lo plantea de forma distinta, pero suele ser así. Esto es nuevo, ¿eh? Quiero decir, si tú, lo sé, esto ya es de cosecha propia, si tú vas a comprar un edificio alquilado desde hace tiempo con contratos antiguos, la renta que pagaban era renta bruta, ¿vale? Que es la renta bruta, que es la renta que hay en el contrato que te paga el inquilino, y los gastos los asumía el propietario. Ujú. Entonces, por eso los edificios de antes se estaban tan mal mantenidos. Está claro. No, no, totalmente, ¿no? Es cierto que las oficinas a día de hoy, como decíamos, es un sector muy profesionalizado. Muy Es decir, profesionalizado. el alto nivel de profesionalización de las oficinas poca comparación tiene con otros, ¿no? Entonces, De al un tiempo final, a esta parte, perdón que te corte, de un tiempo a esta parte, cuando llegaron los Colonial, cuando llegaron totalmente, 30 años atrás, totalmente. Colonial, llegaron los tal, empezaron a cargar a los inquilinos la parte de gastos para que esa mejora, porque ellos son expertos en mejorar los edificios, esa mejora en edificios repercutiría en gasto para el inquilino, ¿no? Mejor aire Totalmente. acondicionado, porque si no iba en contra justamente de las ganancias del To- propietario, no tenía sentido, ¿no? Totalmente, Era no, mejor. no, totalmente. Y sigue una lógica muy evidente, ¿no? Que es que si hay, por ejemplo, un coste de mantener un ascensor, no es el propietario que no usa este ascensor, lo usa el inquilino, ¿no? Con lo cual, Sí, al final del día, el beneficio de estos servicios lo recibe plenamente el inquilino y total. lo que se entiende es que esto no puede suponer un gasto para el propietario. Sí. Con lo cual es muy importante y ahí, sobre todo para llegar a las métricas principales de este P&L que estamos haciendo, este cash flow, Ujú. es muy importante entender que hay una separación muy clara siempre cuando se firma un contrato de arrendamiento de oficinas entre lo que es el capital rent, lo que diríamos, lo que Ujú. es la renta pura, lo que va a ser un beneficio para Alquiler. ti, el alquiler, y la provisión de gastos. ¿Por qué le Vale. llamo provisión? Porque los budgets de OPEX o de gastos, como estábamos hablando, son provisiones de gastos. Total. Lo que se hace es una proyección de lo que se espera gastar para tener un cálculo. Y esto es lo que tú le vas a cargar a tu inquilino cada mes durante los 12 meses del año. Cuando acabe el año, lo Haces que vas a el. hacer es una liquidación. Vas a decir, oye, pues mira, yo te he cobrado a 1.000 euros por todos Por el. estos gastos durante todo el año, Han sido pero 900. al final Tómate. era 1,100. Pues o te devuelvo o me tienes que pagar más, ¿no? Total. Dependiendo de esta liquidación, ¿no? Vale, Entonces, así va alineado el beneficio de mejor tener bien mantenidos, se arregla todo tal, porque no va en contra de lo que el propietario, porque el propietario diría, oye, si no a mí me estás quitando renta. me estás generando lo que llamamos aquí un leakage, ¿no? Que es una fuga, Total. una palabra inglesa Fuga para de fuga. dinero. Es una fuga de dinero, es un coste que tengo que asumir, con lo cual va a repercutir en lo que es el siguiente concepto y probablemente el más importante yo diría que en el real estate casi, ¿no? Que es el NOI, ¿no? Que es Bueno, el pues neto. hemos dicho, para esto hemos dicho la renta contractual. Exacto. Luego hay unos gastos que pueden ser repercutibles o no, como hemos Ujú. visto, si fuera una oficina antigua. Que son gastos operativos que llamamos. Operativos, gastos operativos que hemos dicho que son seguridad, mantenimiento de Relacionados. sensores, electricidad, agua, luz, IBI, tasas de basura, gastos, ¿no? Vale, luego vamos una línea más abajo. ¿Qué otros servicios se requieren para poder hacer funcionar un edificio de oficinas?
Es decir, a ver, si seguimos el P&L, ¿no? Es decir, después de todas las rentas que tú has recibido, ¿Vale? restándole, obviamente, la parte de gastos que no Que no hayas puedo podido repercutir. repercutir o que no hayas podido recuperar de tus oficinas, porque ¿Vale? hay que entender que si tú tienes la mitad del edificio ocupado, la mitad te lo está pagando un inquilino de estos gastos, pero la Y otra el resto mitad lo pagas tú. lo tienes que pagar tú. De ahí a que sea también, y esto es muy estratégico, sobre todo para fondos y para gente que intenta estabilizar los activos cuanto antes para poder salir a mercado, buscar compresiones de yield, aprovechar ventanas, etcétera, es muy importante, ¿no?, la ocupación de los activos, no únicamente por Total. la renta, sino porque el hecho de tenerlos vacíos no es Te quedarte a genera... cero, no es quedarte a cero, es que es tener que inyectar dinero, ¿no? Resta. Resta. Entonces, el resultado de esto nos lleva al NOI, ¿no?, que es el Net Operative Income. Es que voy por Property Manager. Te voy a dar la puerta. O sea, digo, tú tienes los gastos, pero luego tú como fondo tienes una parte de Property Manager, que eso lo metes antes del NOI o después. Es decir, ¿los gastos de Property Management o los Claro. gastos del fondo? Me No, los gastos hablas. de Property Management. Normalmente los gastos de Property Management, si podemos, los incluimos en el presupuesto de OPEX. El Property Vale. Manager normalmente los asumes dentro del OPEX, sí, O con lo sea, que dentro cual del debería ser un OPEX hay gasto una partida de recuperable. Property Management, ¿vale? El Ok, coste del Property Manager va dentro del OPEX, con lo cual lo que te genera luego es tu Net Operative Income, que es cuáles vale, son tus ganancias netas después de los gastos operativos. vale. Para decirlo de una manera muy fácil, no porque el EBITDA viene más debajo, pero al final es como lo que te define realmente lo que a ti, lo que estás ganando por gestionar este edificio, por tenerlo, por Vale. así decirlo, porque Entonces, ese edificio te genera obviamente, este cash. claro, obviamente que vienen costes luego, que ahora mencionaremos algunos, ¿no? Pero lo cierto es que la parte operacional, es decir, lo ¿Vale? que me cuesta que este edificio funcione, ¿Vale? lo llevamos ahí. Y el NOI decía antes que es probablemente el elemento más importante del cash flow, es porque realmente es la métrica que se usa ¿Vale? para valorar lo que está generando un activo de Un activo. oficinas y normalmente también sabemos que en logístico, etcétera y tal, ¿no? Y esta cantidad es la que se va a usar se va a capitalizar pues cualquier yield, ¿no? Si tú me quieres Total. comprar mi oficina al 5%, vas a coger mi NOI, lo vas a ¿Vale? capitalizar al 5% y esto nos va a dar el precio o el valor financiero del activo. Total. Vale, más o menos tú que además gestionas bastantes activos around the world, ¿no? ¿Mm? Estos gastos, porque me interesa que la gente entienda, ¿no? Y desgranar un poco estos, yo sí que o sea, algunos me lo sé, más o menos porque hemos dicho que la renta se paga por metros, los metros que alquilen, Exactamente, y la unidad de medida es el euro metro cuadrado mes, ¿no? exactamente, ¿Vale? El exactamente. mercado funciona por la renta total, el NOI, que es la renta, o sea, como la renta Total, neta, lo que te exactamente. llega, el NOI, y luego está la renta por euro metro cuadrado que se puede alquilar, ¿no? Que es lo que sirve para comparar diferentes posiciones de oficinas, ¿vale? Exactamente. Luego también se puede entrar en cómo se miden las oficinas, que eso hay diferentes estándares, pero bueno, no nos Por vamos a meter. supuesto. Ya nos No, vamos a meter. pero se puede hacer una mención rápida a esto también, ¿no? Es decir, al final, un poco por tu punto, yo creo que es entender un poco cuáles pueden ser las dimensiones, ¿no?, en las que estamos hablando con estos euros metro cuadrado. Normalmente rentas de oficinas, cogiendo dos ejemplos muy claros, como pueden ser Madrid y Barcelona. ¿Vale? La renta prime, es decir, lo que diríamos las oficinas mejor ubicadas y de mayor calidad, en Madrid están por en torno a los 40, 42 euros metro cuadrado, mientras que en Barcelona estaríamos hablando de unos 30 a 32 euros metro cuadrado. Obviamente hay excepciones arriba, excepciones abajo, pero de esto estamos hablando. El centro ciudad de Madrid está ahora mismo en unas rentas de unos 30 euros metros cuadrados, mientras que en Barcelona hablamos de unos 20, 22 euros metro cuadrado. Y después ya cuando hablamos de zonas más secundarias o más periféricas, aquí sí que las dos ciudades se igualan bastante. Recordar siempre también es interesante, el mercado de oficinas de Madrid es el doble de grande que el de Barcelona, son las dos ciudades principales en cuanto a volumen de oficinas en España, pero ¿Vale? la capital obviamente es mucho mayor en cuanto a stock de oficinas. Y en estas zonas más secundarias, a las afueras de la ciudad o zonas más descentralizadas, sí que hablamos de rentas ya potencialmente desde lo más barato, quizá los 7, 8 euros metro cuadrado, hasta los 15 euros metro cuadrado. Aproximadamente este sería el orden de magnitud de las rentas de oficinas. Para lo que es el budget, lo que hablábamos, el service charge, el OPEX, Ahí voy. ahí vas.
Exactamente. Ahí Lo que viene, mira, lo- tú que estás en muchos países, ¿no? sí, ¿Cuál es el euro metro cuadrado, ¿vale? El euro metro cuadrado de gastos, o sea, el budget total se divide entre toda la superficie y si se exacto, alquila, lo paga el inquilino y si no, te lo comes tú exactamente. como propietario y más o menos qué suele rondar este Yo, budget. yo te diría que obviamente hay que tener en cuenta que, y sé que es muy fácil decirlo, pero depende mucho del edificio. ¿Por qué? Porque al Total. final, es decir, el hecho de que un edificio tenga más amenities, tenga más servicios, generará más Más gastos. costes más gastos que se van a meter dentro de este budget, Total. con lo cual va a ser más caro. Pero yo te diría que lo normal, lo más normal, lo que podemos ver, teniendo en cuenta que también metemos el IBI, que suele ser una partida muy relevante para un activo grande, es decir, un Ujú. edificio de 10.000 metros puede fácilmente ¿Vale? pagar un IBI de medio millón de euros en Barcelona, en Madrid. Sí, Es sí, así, sí. ¿no? Yo os diría que aproximadamente estamos entre los 4 y los 6 euros metro cuadrado de repercusión, ¿no? Que si lo comparas con el nivel de rentas que os estaba planteando, pues para una oficina en el centro de la ciudad, pues tranquilamente puedes tener un 20% de tu coste de oficinas, un Vale. 20-25% pueden ser gastos de OPEX. Y en París, Londres, Lo- lo- Berlín, ¿es los igual? niveles, ¿El nivel de- los niveles son bastante parecidos en cuanto Vale. a lo que es cuando hablamos puramente del budget. Ahí simplemente entran diferencias en lo que te decía, ¿no? En el hecho de si añades o no añades ciertas tasas, cosas de este estilo, ¿no? Que al final Vale. pueden ser significativas. Como te comentaba antes, el IBI puede ser un euro y medio metro cuadrado tranquilamente en España. Si Total. esto en un mercado como el del de París, por ejemplo, que no se aplica, lo asume el propietario por otro lado, no lo tienes en cuenta, pues obviamente el budget baja. Baja. Pero es cierto que es más fácil en ciudades como París o Londres encontrar budgets que van a los 7, 8 euros, pero porque también te encuentras edificios que van muy a la vanguardia en cuanto a sus servicios, a sus amenities. En vez de tener 3 ascensores, pues quizá tienen 8. Es decir, Ya. y por mucho que haya más metros cuadrados, al Ujú. final no es tan proporcional, ¿no? Es decir, cuanto más a lo grande vas, más fácil es que el edificio sea caro. Ya. Donde sí hay variaciones muy, muy, muy significativas es en las rentas, en lo que es el pago puro de renta del La inquilino. renta en París, yo la primera vez que me enteré de la renta en París, digo, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, claro. Es decir, España es un país barato comparado. Es Barato. es un país muy, muy barato. De hecho, Muy estamos barato. en el Tier 2, ¿no? Totalmente a nivel de rentas. Madrid, que es la renta más cara de España, está en el Tier 2, ¿no? No se puede comparar a rentas como París, Berlín, Ámsterdam o, por supuesto, Londres. Sí, sí, yo las rentas cuando vi las rentas o sea, porque estábamos estudiando la cartera de colonial y tal, cuando estábamos en CRE, y dije, pero esto... Y coño, ¿no? Uy, guau. No, no, es así, ¿no? Me Y cojona, o sea, es una locura. yo creo Una que locura. en algunas veces, sobre todo para el dinero más institucional, ha sido abierto la puerta, ¿no? Porque España es una economía muy consolidada, con un crecimiento regular, es un país del primer mundo, con una cierta industria, no la más desarrollada del mundo, pero sí que una cierta industria. Sí, Entonces, España tiene no depende del turismo, como Grecia, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, España es una economía que se percibe en un Tier 1, ¿no? Es decir, en un primer nivel, ujú, pero siempre los cap rates, los tipos de interés y sobre todo en el caso de las oficinas, las rentas han estado muy, muy, muy por debajo del potencial que hemos visto en ciudades como París, etcétera. Con lo cual, como los siempre, inversores. a los españoles nos pasa que no nos creemos buenos enough. Claro, ¿Sabes? claro, pero imagínate, para un real estate manager de Amazon, por ejemplo, que ha alquilado oficinas en el 22 arroba de Barcelona, edificios muy chulos, pero a 23 o 24 euros, cuando quizá en Londres está pagando 160, 180 o 200 euros metro cuadrado por un edificio en una zona comparable y similar. Entonces, Similar. claro, al Y sin final. playa. Claro, claro. Entonces, se ha percibido mucho y yo creo que esto en muchos casos ha beneficiado a el poder atraer a empresas, ¿no? Deslocalizar empresas hacia España, porque el nivel de vida es alto, tienes muy buen tiempo, tienes unos fundamentales muy buenos para que el talento quiera venir. Un ingeniero Total. alemán prefiere estar en Barcelona delante de la playa, con buena comida, un buen salario y Total. además a la empresa que le está contratando le Mucho más sale barato. mucho más barato tener la oficina en Barcelona que tenerla en Frankfurt. Total, total, total. Sí, 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 sí. Vale, entonces, hemos dicho la renta, luego hemos dicho el OPEX, que también hemos metido a última hora la parte del property, ¿vale? La parte de los gastos y tal. Exacto. Y luego el NOI, ¿vale? El NOI. El NOI es la parte comparativa, que es
lo que percibe en grandes unidades el propietario y luego qué líneas hay por debajo para invertir. Pues a partir de ahí ya entramos más en deducir, ¿no? Otro tipo de costes, ¿no? ¿Vale? Yo te diría que principalmente hay 3 o 4 que son bastante básicos, ¿vale? Obviamente se pueden añadir otras cosas y después también tienes que acabar teniendo en cuenta tu fiscalidad, etcétera, pero para un cash flow te diría que hay un elemento básico, para un cash flow de oficinas, hay un elemento básico que es el CAPEX, que hay que deducir ahí. ¿Qué es el CAPEX? El CAPEX, muy parecido al OPEX, ¿no? Que hablábamos antes, el Service Charge Budget, que es el Operative Expenditure, ¿no? ¿Vale? Operative Expenditure es el OPEX, el CAPEX es el Capital Expenditure. ¿Qué quiere decir? Es el dinero que yo tengo que poner de mi bolsillo para invertir en el activo. Total. ¿Qué quiere decir? Pues que si tengo que renovar el lobby de mi activo porque está viejo o cualquier cosa, pues ahí tengo que meter CAPEX. Este es el dinero que no recupero, sino que viene directamente, en el caso de un fondo, viene directamente del equity del fondo. En el caso de un propietario, como puede ser un family office, un particular, pues tendrá que ir al banco y de su propia cuenta bancaria sacar. Colecta. Exactamente. Que tiene, lo pone ahí. Exactamente, pero es su dinero, ¿no? Al final del día es su dinero. Entonces, al final del día, este es un coste que no se puede considerar como operativo porque no sigue una lógica fija ni da ningún tipo de servicio directo al edificio. No es un tema operacional, es un tema simplemente de lo que tú tienes que invertir. Y puede ser, y realmente es muy amplio en su scope, ¿no? Porque pero lo podemos dividir en dos, básicamente, ¿no? Hay el CAPEX más defensivo, que es el CAPEX obligatorio, que tienes que hacer porque, mira, mi edificio, la fachada, tiene un problema estructural y tengo que gastarme 1 millón de euros en arreglar esta fachada porque si no en algún momento se va a caer o va a filtrar. No lo estoy haciendo porque quiera, sino porque tengo que hacerlo y porque tengo que mantener el edificio en buen estado. Y después está lo que llamamos el CAPEX Improvement, ¿no? Que es aquel CAPEX que me gasto, aquel dinero que me gasto para hacer mi edificio mejor. Total. ¿Cuál es la diferencia principal? A nivel de cash flow no hay ninguna diferencia. Van a la misma línea y obviamente van a lo mismo. Es un coste para ti igual. Pero la diferencia principal es que normalmente cuando tú gastas CAPEX Improvement, lo haces normalmente con una visión más estratégica, que puede ser mejorar tu edificio, con lo cual, teóricamente, si tengo un edificio mejor, debería quizá tener la capacidad de pedir más renta. Total. Con lo cual, mi primera línea del cash flow debería poder ser más alta, ¿no? En algún momento tenemos que tener esta capacidad de poder comparar, ¿no? Sí. Entre lo que te obligan a hacer o lo que tú haces porque sabes que tienes capacidad. Entonces... Muchas veces se cruza, dices, oye, tengo un edificio con rentas bajas, sé que acaba contrato, y digo, hago lo que tengo que hacer para lo otro y de paso le meto un improvement y así la renegociación la saco arriba, ¿no? Ahí lo tienes, es así. Bueno. Es así, ¿no? Es así. Vale. Entonces, muchas veces también, a veces, estas mejoras vienen dadas por empuje del mercado, ¿no? El propio mercado te obliga a reaccionar y a tener que hacer este tipo de cosas, ¿no? Total. Es decir, es tan sencillo como que, oye, si ahora todos los edificios tienen que dar una sala de reuniones, ofrecérsela a los inquilinos, pues quizá... si no lo hago, estoy en una ventaja. Ya no es un tema de si puedo aumentar la renta o no, es que quizás si no lo hago no alquilo. Con lo cual, es defensivo casi, ¿no? Es defensivo, ¿no? Entonces, ahí es un poco, el CAPEX es un elemento enorme, normalmente porque un elemento muy importante, no solo por la repercusión que tiene en el propio estado del activo, etcétera, sino porque también es uno de los elementos que más pueden desviar un cash flow. Suelen ser cantidades muy grandes, ¿no? No suelen ser cantidades pequeñas. Obviamente, si un edificio es nuevo, entregado hace un año, pues no hay mucho CAPEX que hacer. Ya te has dejado el dinero en el desarrollo. Exacto. Pero no, o tu CAPEX será básicamente para mejorar cosas, pero es cierto que es casi una ciencia el CAPEX, ¿no? Como quien dice, es decir, la capacidad de poder de poder jugar bien con el CAPEX tiene normalmente un gran impacto desde el punto de vista financiero, es decir, como decíamos, cómo tu cash flow va a acabar, y también tiene un impacto muy grande en tu capacidad estratégica, en el income y en tu capacidad estratégica, ¿no? de que un activo esté mejor, peor o mejor posicionado respecto a lo que el mercado está demandando. Vale. Hay una parte que se nos ha olvidado y es,
hemos dicho que en este mismo ejemplo teníamos un edificio que estaba medio alquilado y la otro no, te comes los gastos, ¿vale? Alguien lo tiene que alquilar, entiendo. Es decir, un edificio que está alquilado, ¿te comes los gastos? Estamos haciendo un ejemplo que unos tenían unos gastos y otro que te los comías, ¿no? Sí, por supuesto. Si está vacío, sí. Si está vacío, tienes que contratar a alguien para que lo alquile. Y esos son otros gastos, ¿no? Entiendo. Por supuesto. Entonces aquí ya estás entrando en otro concepto, ¿no? Que vendría en este orden del cash flow, ¿no? Que son las leasing commissions, ¿no? Por ejemplo, que son, pues oye, hay unos agentes en el mercado, ¿no? ¿Vale? De distinto tamaño y de distinto nivel. Es decir, ¿Vale? hay, por ejemplo, 4 o 5 agencias principales, para citar algunas: CBRE, Savills, Cushman & Wakefield. Y después hay agencias más locales, ¿no? O incluso gente que es freelance, ¿no? Y que se dedica a poder a montar operaciones inmobiliarias, sean de inversión o sea de leasing, ¿no? Entonces tú, obviamente, es tu obligación estar siempre muy en contacto con esta gente para para que te vengan y te alquilen. Y esto siempre conlleva un coste, ¿no? Obviamente hay acordados unos fees. ¿Más o menos qué fees son en el PNL, más o menos? ¿Qué cantidad de fees te refieres? Sí, yo te diría que normalmente lo que se paga es sobre una anualidad de renta del espacio que han alquilado. Imagínate que un espacio alquilado genera 100.000 euros de renta. Normalmente se suele estar entre el 15 y el 20% de una anualidad. También hay que pensar que no es que estés dando el 15 o 20% de tu income, es de una anualidad. Normalmente estos contratos se firman para 5 años de obligado cumplimiento, con lo cual tú vas a recibir mucho más income en el tiempo, ¿no? ¿Vale? Y la parte de el property, más o menos en porcentaje, porque el property no lo hacéis vosotros hacéis... Mira, ya te tengo. Cuéntanos la diferencia entre asset y property. Este es el gran. Esta es una gran pregunta. Es decir, no es fácil porque no hay una definición. Hay una línea muy fina. Hay una línea muy fina y porque hay, sobre todo, mucha interacción, ¿no? Tú eres que hace property y asset porque como te gusta meterte en todos los lados. No, por supuesto. No, yo lo que pasa es que aunque trabajo en el fondo ahora desde una perspectiva ya muy estratégica y muy financiera, yo he pasado por todo el nivel más operacional del negocio también, con lo cual yo he tenido a mi property manager al lado todo el día y he interactuado con él, y por eso a veces las líneas se entrecruzan mucho, porque yo he hecho estrategia de property con un property y un property ha hecho estrategia de asset management conmigo con eso. Pero para resumirlo y teniendo en cuenta que hay líneas un poco borrosas. Y yo te diría que el property manager es la persona que se encarga sobre todo del aspecto más técnico y más operacional del edificio. Es la persona que está, digamos, el que tendría que estar ahí todo el día. Es el que se ocupa de coordinar a los proveedores, de asegurarse de que el tío de la limpieza está haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, lo hemos mencionado antes, un factor tan importante como es el OPEX, ¿no? El presupuesto de gastos, lo tiene que generar el Property Manager, ¿no? Pero el Property Manager también se puede encargar de otras tareas de coordinación. Ahí, dependiendo del activo y de la estrategia que se coja, el property puede entrar más o menos en ciertos aspectos. Por ejemplo, toda la parte más contable y tal, tanto la puede coordinar, es decir, no hacerla, pero sí coordinarla con el contable, el asset manager, o lo puede hacer el property. Esto es un poco como te organices. Toda la parte más bancaria, pues no la va a hacer el property directamente, pero puede coordinarla con el que se ocupa de hacerlo, con el accountant o con el tío de cash management, ¿no? El que se ocupa de manejar la caja. Puede recibir instrucciones del property o del asset manager, ¿no? Normalmente lo más... Es el mismo equipo, ¿no? Pero tiene funciones diferentes, ¿no? Totalmente. Pero yo, para que la gente se quede un poco con la diferencia básica, para mí el property manager es la persona que está en el edificio físicamente, ocupándose del día a día de este edificio desde la parte más técnica y operacional del edificio, mientras que el asset manager, que también, en ser posible, debería estar al máximo de tiempo que pueda en el edificio, porque es muy importante en el real estate, como sabes, estar cerca de los activos, es el que tiene un poco la visión más estratégica del activo, en el sentido de que, oye, normalmente se ocupa de la comercialización, se ocupa de aprobar las ofertas, que pues si alguien quiere alquilar, aprobar los términos con los que se va a alquilar, es el que tiene un ojo en el cash flow para saber qué no hay necesita para después poder salir a una cierta rentabilidad y poder sacar el activo a mercado, con lo cual es la persona, el asset manager es la persona que tiene la visión más estratégica, más amplia de todo lo que ocurre en el activo, desde la parte más operacional hasta la parte más financiera. Mientras que el property
encaja más en esta parte más operacional y del día a día. Normalmente, y así es como debería ser, el Property Manager es normalmente el que tiene que reportar al Asset Manager. Vale. ¿Quién renegocia un contrato? ¿Quién renegocia un contrato? El Asset Manager. Vale. Pero el property, como está allí, sabe si va mucho a la oficina, si va poco, si no sé qué, si le va bien. Es un muy buen punto. Es un muy buen punto lo que dices. Claro. Es decir, tener esta coordinación y tener esta... Es muy importante que estas dos partes estén coordinadas y que su día a día sea lo más cercano posible. Porque obviamente hay que ver lo que ocurre, hay que compartir información. Imagínate que estás renegociando con un inquilino importante y de repente aquel día, por mala suerte, se le revienta una tubería, le está cayendo agua. Es decir, obviamente lo va a arreglar un proveedor, pero el que se va a encargar de coordinar esto tiene que ser el property, ¿no? Con lo cual, que el property tenga una buena relación con los inquilinos, del mismo modo que el asset manager lo puede tener, puede acabar siendo muy importante en la permanencia o no de un inquilino en un edificio, por supuesto. Vale, entonces ya hemos hablado un poco más o menos de cómo se explota el edificio, ¿vale? Luego hemos pasado al NOI, ¿vale? Para vosotros hay diferencia entre el NOI y el EBITDA. Hay la ligera diferencia de que para llegar al EBITDA deducimos los costes que hay en el CAPEX, en el leasing fees, etcétera. Vale. Esto sería nuestro EBITDA definitivo, ¿no? Pero oye, también las denominaciones son las que son. Yo creo que lo más importante es quedarse en que el NOI es la figura clave. Después de este NOI hay una serie de deducciones de costes que no son operativos, es decir, deduciríamos todo coste que no sea operativo, que ahí podemos incluir lo que hemos dicho. Para mí el CAPEX es el principal punto de aquí, pero están las leasing commissions, están los legal fees, por ejemplo, necesitamos abogados que nos redacten contratos. Todo esto va como la siguiente... Hay una parte de leakage que no te quedas porque hay gastos. O sea, hay que pagar los accountants, hay que pagar Totalmente. los costes legales de mantener la sociedad propietaria del edificio. Exacto. Después tienes, por ejemplo, en el caso de los fondos que tenemos una estructura de sociedades para tener los activos, básicamente hay la PropCo, que es la Prop Company, la propietaria del activo, ¿no? Y después hay la Holdco, ¿no? Que normalmente es la propietaria de la PropCo. Entonces, estas estructuras generan unos fees entre ellas y unos fees de mantenimientos del fondo, etcétera. Todos estos costes van deducidos aquí con el CAPEX, con los legal fees, con las leasing commissions, etcétera. Y ahí... Cada uno tiene una estructura que dependiendo fiscalmente, como le interese más o menos, pues van pasando, ¿no? Exactamente. Son deducciones... Sociedades y bla. Exactamente. Entonces ahí hay las deducciones de los costes que no son operativos, ¿no? Para simplificarlo mucho. Y lo que te viene lo que te genera esto sería el net cash flow. El net cash flow, ahí viene una segunda variable que es el decir si este activo tiene o no tiene deuda asociada. Si el activo tiene deuda asociada, siempre hablamos de un net cash flow que es levered, es decir, tengo que después restar mis gastos financieros de ahí, ¿no? Totalmente. Que sería un poco pues como seguir un P&L normal de cualquier empresa, ¿no? Es decir, cuando llegas a este bit, tienes que después quitar los intereses y obviamente la amortización y cualquier coste que tengas ligado con la financiación. Y ahí te quedaría el unlevered, que le llamamos el unlevered net cash flow, que es, digamos, realmente el flujo libre de caja después de pagar los costes financieros que te ha quedado. Exactamente. Pero creo que cuando hablamos de real estate, todo esto es, en cierto modo es parecido, ¿no? a lo que puede ser un P&L de una empresa, pero cuando hablamos de real estate, creo que, y creo que es bueno insistir, es muy importante fijarse de forma individual en ciertos ítems, ¿no? Y para mí, como te decía, el más importante de todos es el NOI, pero para entender bien el NOI tienes que saber gestionar muy bien tus gastos operativos, el hecho de, oye, ¿qué puedo hacer inteligente para que sobre mi income no se deduzcan gastos, etcétera? Gestionar realidad y luego transmitir a números, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que eso lo haces muy bien, o sea, porque yo te he visto operar. Y creo que lo haces muy bien. No, porque hay una parte que hay muchas veces que nos volvemos muy financieros, pero hay que pisar las cosas, hay que tocarlas y hay que saber, Por supuesto. Vale, es que los números salen de no sé qué, no sé cuántos, pero te habéis ido a ver que el parking ese no se puede utilizar porque no se lo puedes cobrar porque tiene 2.10 en vez de 2.20 y no entra un coche. No. Está claro. No. Es totalmente así, ¿no? Es totalmente así. Realidades que se convierten luego en cosas financieras, ¿no? Totalmente. Y muy bien.
Vamos con preguntas chorra, ¿vale? Venga. Dime la comida más rara que te has comido en tu vida. Hostia, la comida más rara que me he comido en mi vida. Esta Venga, esta no me la esperaba. esto es Am, surprise. am, Puede ser de un a ver, viaje, sí, sí, es viaje seguro. Es decir, recuerdo haber comido anaconda anaconda. en Malasia. Sí, sabe como... Sí, sí, anaconda. Sabe como apoyo. Es decir, ¿Te estaba matando y le mataste mordiscos o qué? No, 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 no. O sea, me hubiera reventado, supongo, una anaconda a mí, ¿no? No, Pero, maté a una anaconda, tal. no, no, pero las tenían ahí colgadas y bueno, claro, te lo vendían como una delicatessen. Bueno, ya era más joven, estaba viajando por Malasia con una mochila y supongo Tienes pinta de que que, te guste Asia, ¿no? De viajero y tal, ¿no? ¿Puede ser? sí, es decir, en Asia siempre me he encontrado muy cómodo. También he Vale, viajado mucho por países árabes, vale. pero es cierto que en Asia lo que me suele gustar mucho, sobre todo en el sudeste asiático, es la gente. Me siento muy cómodo con la gente local. Viajando siempre encuentras a gente europea y de esto y tal con la que conectas muy bien. Esto es una de las magias de viajar, ¿no? Pero respecto a otros sitios del mundo en los que también he estado, curiosamente en estos países, en Malasia, en Tailandia, ahora recientemente estuve en Indonesia, la gente tiene una forma de ser y una forma de hacer que ¿Vale? la veo muy transparente. Sí. Y creo que va muy ligado a su espiritualidad, a muchos de estos aspectos, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando vengan no esperen a ver si pueden, obviamente, puedes hacer negocio Sí, 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 contigo, regateo, todo. pero nunca te lo harán sin darte algo a cambio realmente. No te van a intentar joder. Vale. Este es un poco cómo me siento, ¿no? Cuando voy a estos sitios. Me encuentro gente muy amable que me abre las puertas de su casa. En Malasia estuve comiendo en casa de una familia entera que me conocí al padre, me invitó y estuve con 10 personas ahí que no conocía de nada en su casa, ¿no? Imagina trasladar esto a España o al Reino Unido. ¿Quién abriría a una persona que no conoce las puertas de su casa? Es esta forma de hacer, ¿no? Y siempre me he sentido muy cómodo y la he apreciado mucho, ¿no? Quizá por eso he viajado más allí. Entonces Vale. sí, respecto a lo que me preguntabas, he comido anaconda y ¿Anaconda anaconda frita? y ¿Cómo estaba aliñada o era frita y agua? era así como a la Vuelta y plancha. vuelta. Sí, sí, a la plancha. Pero no era brava. Sí que es verdad que le metían una salsita y tal, pero bueno, no es en lo que estás pensando precisamente en la salsa, ¿no? Estás pensando en lo que te comes. No voy a decir que la disfruté, realmente. Vale. O sea, Ah, la probaste por valiente, no por... sí, es parte de la experiencia, ¿no? Supongo, Vale. lo haces por esto. Y después, que quizá no es tan exótico, pero recuerdo en Marrakech hay una, ay, no, en Marrakech no, en Fez, en Vale. Marruecos hay un sitio muy famoso donde hacen hamburguesas de camello. Y, Yo he estado en Fez y no he probado eso, la pues sí, verdad. sí, está al lado de la Puerta Azul. Si vas o alguien de los oyentes va alguna vez, es como una de las experiencias y tal. Es una carne así dura, muy Sí, parecida a la carne seca, de ¿no? caza, muy parecida a la Sí, carne de caza. sí. Y bueno, quizás no es tan espectacular porque al final, No, carne de bueno, camello, ojo, ¿eh? pero bueno, Chaval, sí, sí, carne un de camello, anaconda ha estado bien la historia. anaconda. Vale. Dime que me puedas contar ¿Sí? el fregado en el que digas, joder, ¿dónde me he metido? Que puedes contarlo, ¿eh? No, joder, ¿cómo me he metido aquí? Ostras. ¿Cómo salgo de esta? Ostras, pues la verdad es que estoy un poco en blanco, pero seguro que alguna he tenido. Y te diré más, Seguro. seguro que Más de una. he tenido alguna trabajando, segurísimo. Seguro. Am, bueno, Una roca. una hace muchos años, quizá no es la más ¿Vale? espectacular que he tenido en la vida, pero es la que Sí. es la que me viene ahora en la cabeza, ¿no? ¿Vale? Que fue al principio de mi carrera, que me equivoqué con el número de cuenta bancaria de una venta de un piso. Hostia. Y, El el- el- Trágame. no, y claro, a ver, no era desdeñable porque era una pareja que compraba y no sé si eran, no sé, unos 200.000 euros o algo así, Buah. que es muchísimo dinero. Y sí, sí, me equivoqué, no sé si con los últimos dos números, no sé exactamente qué pasó, cogí ¿Vale? otra cuenta bancaria y lo peor de todo es que me manejé para ocultar que había sido yo, porque al final es así, es decir, hubo un momento, al principio, para ser sinceros, ni yo era consciente de que había ¿Te habías sido yo, ¿no? pillado?
Y después es cierto que la situación, hubo un momento de mucha tensión con todos los que estábamos allí, la gente se puso muy nerviosa, pero es cierto que se pudo reconducir rápidamente, ¿no? Vale, Pam, pam, se llamó el banco, no sé qué, se dio algo de confort, aunque se tardó más de una semana en poder repararlo, más de una semana, en el momento se dio un confort, ¿no? Entonces yo cogí aquella visión de decir, bueno, quizá ya no hace falta que lo diga, ¿no? Calladito y para casa. Entonces, me acuerdo que sí que se lo comenté a mi jefa. De eso sí que me acuerdo. Vale. Dime una cosa en la cual digas, joder, esto lo he guardado. Dices, hostia, aquí puede ser profesional o puede ser en la vida. Joder, esto, perfecto. Pues sinceramente siempre se me ha dado muy bien y quizás ha sido una de mis grandes virtudes, y tú lo sabes, ¿no? Porque lo hablamos muchas veces, que es mi capacidad de hablarme, mi oratoria, ¿no? Muchas veces y a veces me da la sensación incluso que es raro, pero que cuando mayor me hago es como que tengo la sensación que lo hago peor. De cuando era más joven hablaba muy bien y sobre todo en público, ¿no? Y disfrutaba hablando en público. Es curioso, ¿no? Es decir, después he tenido algunas oportunidades en la vida, algunos eventos que hemos hecho, algunas historias, pero nunca como las que tenía cuando era más joven, ¿no? Que yo qué sé, en el cole, una obra, un no sé qué, un no sé cuántos. Disfrutaba mucho haciendo esto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que... obras de teatro. Desde obras de teatro, pero también por ejemplo, discursos de final de curso. Horas hablando de esto. No, joder, y si llamas a mi madre, algún vídeo tendrá. Entonces, y ¿sabes qué es lo mejor, sobre todo en estos discursos, es que tenía mucha capacidad para la improvisación y me sentía cómodo improvisando. Me metía ahí delante y esta adrenalina de decir cualquier cosa, y no te puedo poner una situación concreta, ¿no? Pero decir delante de mucha gente algo sin tenerlo preparado, sin haber de esto, es que se me daba muy bien. Entonces, es cierto que muchas veces he tenido esta sensación cuando después me venía gente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando acabé el bachillerato, que di el discurso de final de promoción, no sé qué y tal. Me acuerdo que la cantidad de gente que me venía después, y me ha pasado siempre, ¿no? En eventos de inmobiliario, en esto, cuando he tenido que hablar, ¿no? Mucha gente siempre ha venido a decirme luego, oye, joder, tío, lo haces bien, ¿no? El primer día que esto te lo dije. Me lo dijiste tú, pero claro, es decir, me ha pasado más de una vez y supongo que el hecho, no es tanto por el reconocimiento de la gente, es porque he disfrutado haciéndolo, ¿no? Me he sentido cómodo y cuando he acabado he bajado. La sensación que siento entonces siempre es de mucha gratificación, ¿no? Decir, oye, quería explicar esto delante de mucha gente y he sabido hacerlo, se me ha dado bien y la gente lo ha entendido, ¿no? Y ha salido bien. Y yo creo que ahí, sin darte un ejemplo concreto, he tenido varios de estos donde cuando he salido he pensado para mí dentro, joder, Marc, lo has bordado. Joder, ¿sabes? Bien. Pues con esto vamos a acabar el podcast de hoy. Muchas gracias, Marc. Hemos hablado de oficinas. Nos queda una versión .2, ¿no? Creo. Seguro. Tenemos oficinas parte 2 porque hay mucho que contar aún. Hay mucho que contar. O sea, no te preocupes que vamos a hacer más de todos los Acid Clash y además tenemos cosas preparadas. Por supuesto. Porque además me vais pidiendo cosas. O sea, sois los motivos de la vida. Estoy teniendo suerte porque sois los motivos de la vida de, oye, podríamos hacer no sé qué. Bueno, tiempo al tiempo. Por supuesto, encantado de volver a sentarme contigo, espero verte pronto también y te agradezco muchísimo la oportunidad de haberme invitado, de verdad, Miguel Ángel. Sí, me lo he pasado muy bien. Lo he disfrutado un montón. Como siempre. Muchas gracias, Marc. Chicos, gracias por escucharnos. Este es el capítulo, creo que es el 4 por ahí, y hemos venido a hablar de oficinas con Marc. Muchas gracias. Seguimos.